días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Continuamos con el recordatorio general de lo estudiado, compartido durante todo este tiempo que hemos estado sobre el Bhagavad Gita. Ayer nos habíamos quedado en el capítulo número 12, compartiendo las generalidades del capítulo número 12. Habíamos explicado que en el capítulo número 12 el Señor le habla directamente a Arjuna, le muestra cómo el Bhakti Yoga o el servicio devocional puro, o sea, guiado por el amor puro, movilizado por el amor puro, que se le presta al Señor Supremo, es el medio más elevado y también el medio más conveniente, sobre todo en esta era de Kali Yuga, para llegar al plano del amor puro por Dios, que a fin de cuentas, bueno, es la meta máxima de la existencia espiritual. O sea, la última meta, ya de todas las metas, es desarrollar prema o desarrollar amor puro por la suprema personalidad de Dios. Aquí voy a emplear el término ya suprema personalidad de Dios o el término Krishna, porque no es lo mismo amor puro por Dios que amor puro por la suprema personalidad de Dios. Amor por Dios empieza desde que uno experimenta cualquier vestigio de amor o de cierta empatía con respecto a cualquier manifestación o representación de Dios. Sin embargo, amor puro por Krishna o puro por la suprema personalidad de Dios supone que hubo un avance en la interrelación personal con ese Dios, o sea, con la manifestación específica con la cual uno se fue identificando, hasta que esa relación se fue profundizando y uno fue comprendiendo, o por la misericordia del Señor se nos va revelando una serie de cosas, o sea, como forma, nombre, cualidades, actividades y participación en dichas actividades. Cuando hay una participación directa, o sea, es la última etapa, la entidad viviente llega a un estado de completa purificación, un estado donde la atracción por el Señor Supremo es ya inaguantable, y entonces el deseo único que habita en el corazón de la entidad viviente es participar en esas actividades tan dichosas de las cuales ya está teniendo conciencia. La entidad viviente llega un momento en su estado de pureza, entrega y de relación frecuente, regular y ya en ese momento constante con el mundo espiritual, que ella está tomando conciencia. Ella tiene ya conciencia plena de la variedad y la dinámica del mundo espiritual, donde el centro es el Señor Supremo. Entonces, imagínense un niño. Piensen en este ejemplo. Voy a poner un ejemplo cotidiano. Siempre trato de poner ejemplos cotidianos que todo el mundo pueda identificar, porque la única forma, mientras se experimenta la realidad espiritual, la única forma de tener una idea sobre ella es a través de ejemplos conocidos, a través de los cuales uno pueda establecer un cierto paralelismo, una cierta comparación. Realmente hay tres formas nada más de llegar a la comprensión de la verdad absoluta. La primera forma es a través de la inferencia, o sea, sacando conclusiones por inferencia lógica a través de la propia experiencia material. La segunda forma es a través de la referencia, o sea, de los Vedas o la enseñanza transmitida. Y la tercera forma es por percepción directa
Entonces, mientras que la percepción directa llega a ser, entonces uno tiene que, o por inferencia bien guiada, lógica y libre de errores, y por referencia, o sea, por escuchar lo que las autoridades dicen, lo puede ir comprendiendo. Entonces imagínense un niño que todos los días, vamos a suponer que su casa, él mira por la ventana de su cuarto, es de cristal, y frente a su casa hay un parque infantil, un lugar para que los niños se diviertan. Este niño no sale de casa, los padres no le dejan salir, tienen cuidado de que si se cae, si se lastima, si, o sea, son padres que por alguna razón tienen una conducta súper protectora, demasiado sobreprotectora sobre este niño, ¿verdad? Y el niño está allí, le han comprado de todo en su cuarto para que él se entretenga, tecnologías, cosas, muñecos, cosas así, juegan con él. Pero él, por los atardeceres, cuando la madre está ocupada en las labores de cocina y el padre está ocupado en otras labores vinculadas a su trabajo, él está cansado de jugar con los muñecos que no pueden interactuar con él. Él puede interactuar con los muñecos, con sus diferentes tipos de objetos que tiene como juguete, pero no recibe retroalimentación. Y incluso aunque la recibas una retroalimentación automática programada de un robocito, de un equipo que interactúa pero de manera con inteligencia artificial, pero no hay una retroalimentación viva, movida por sentimientos, emociones, ¿verdad? No hay un gusto en esa relación. El gusto o rasa en sánscrito de una relación solamente puede ser posible a través de una retroalimentación directa. Cuando eso no existe, entonces no hay gusto. Entonces el niño llega un momento en que nada de eso sacía su necesidad de interrelación. Hay todavía una carencia en lo profundo de esa entidad viviente. Claro, no puede identificar. Él simplemente siente la tristeza, la carencia, siente la inconformidad y el desánimo, y entonces se asoma a la ventana, porque la ventana le permite mirar hacia un mundo que para él es por ahora inalcanzable y que incluso es hasta cierta forma, hasta una fantasía, porque no lo ha experimentado. Entonces él se para allí y ve que a esa hora del atardecer llegan otros niños semejantes a él, unos pequeños, otros más grandes, de diferentes colores, de diferentes tamaños, algunos con sus padres, otros con otros familiares, otros vienen con sus mascotas, los perros generalmente, y comienzan a desarrollar diferentes actividades. Evidentemente la ventana de él está hermética, él solamente puede ver el movimiento y los gestos de los rostros de los niños, tanto al que se cae como al que se levanta, al que ríe, al que hacen broma, juegan entre sí, saltan con los perros, ¿verdad? Y llega un momento en que él puede en su habitación imitar esto, él quiere imitar esto o imitarlo con sus padres, pero no tiene el placer que él siente que allá abajo se está derivando o se está obteniendo. Pero va desarrollándose un deseo en el niño, un deseo de él también poder realizar, poder participar de esos juegos. Vamos a suponer que un día le permiten abrir la ventana porque hay mucha calor y para que no solo sea la climatización central de la casa, sino que el aire fresco circule, el oxígeno renovado, y le abren la ventana al niño. Ahora el niño, ¿qué pasa? El niño sigue viendo todos los atardeceres, lo que está pasando, pero comienza a escuchar. Ahora ya no solo está el estímulo visual, la información visual, ahora se suma otra información, la información auditiva y la información del olfato. El niño empieza a oler olores diferentes que antes no conocía, y es primavera y los árboles están florecidos, le llega el olor a las flores mezclado, el olor a otras cosas, pero le llega el sonido, la risa de los otros niños, los gritos, las diferentes bromas que se hacen entre sí, los ladridos del perro, o sea, la variedad del sonido. Esto quiere decir que su experiencia se ha enriquecido.
como su experiencia se ha enriquecido, se ha vuelto más atractiva, por tanto su deseo ahora de querer participar, de querer disfrutar, de querer experimentar, aumenta mucho más. Y llega un momento en que ese deseo es incontrolable y el niño hace todo lo posible, llora, le implora al padre y a la madre, le hace una promesa que se va a portar bien, que va a hacer todas las tareas, que va a ir todos los días temprano para la escuela, que va a mantener el cuarto limpio, todo lo que quieran los padres, él lo va a prometer por tal de que le permitan ir hasta allí o de que al menos le acompañen a ir hasta allí porque él quiere experimentar no del paisaje, él no quiere experimentar el paisaje, lo que le atrae al niño es la actividad que está ocurriendo en ese paisaje, el derroche de intercambio alegre que está ocurriendo y la posibilidad de realizar actividades. Lo mismo pasa. Por eso lo último que se experimenta en la realización espiritual es los pasatiempos, o sea, el mundo espiritual es un mundo vivo y allí toda la entidad viviente están desarrollando una actividad constante cuyo centro es la relación amorosa y plena y dichosa con el Señor. Entonces, cuando la entidad viviente en su consecución o en su avance progresivo desde el punto de vista espiritual, cuando esta entidad viviente va ganando cada vez más en conciencia del Señor Supremo o conciencia de Krishna, llega un momento en que esta entidad viviente ya comienza a tomar conciencia de las actividades o de una actividad en específico que realiza el Señor. O sea, su meditación ya no solo se queda en el sonido del nombre del Señor, sino que después a través de ese sonido va poco a poco llegando a tomar conciencia de su forma, después va poco a poco llegando a tener conciencia de sus cualidades, o sea, empieza a sentir las cualidades del Señor, empieza a deslumbrarse con esas cualidades, se enamora todavía más del Señor, su deseo sigue aumentando y después comienza a experimentar, se le permite comenzar a tener conciencia y poder meditar por flachazo en actividades desarrolladas entre el Señor y sus almas puras o sus devotos puros. Esas actividades son un derroche de velocidad, un derroche de dulzura, un derroche de atracción, un derroche de plenitud, un derroche de eternidad, de verdad, de conocimiento y de conciencia pura. Entonces, cuando esa meditación se va haciendo cada vez más frecuente, va a llegar un momento en que esa entidad viviente ya no puede soportar más el deseo de participar. Entonces es en virtud de ese deseo de participar, de hecho ella empieza a participar en su mente en esa actividad, pero es a nivel mental de ella, y el deseo sigue creciendo y sigue creciendo hasta que ya rompe la barrera, la última barrera, y ella entonces, por misericordia también del Señor y de las almas puras, ella recibe, al fin ya toma conciencia de un cuerpo espiritual. Este cuerpo espiritual se forma también en virtud o está formado en virtud de los deseos de la entidad viviente. Así como el cuerpo material se forma en virtud de los deseos de la entidad viviente a lo largo del tiempo, y así también pasa con el cuerpo espiritual. Responde a los deseos de esa entidad viviente en específico, entonces ya la entidad viviente entra en el estado de tomar conciencia de su existencia, de su forma espiritual, sus cualidades espirituales, o sea, todo, y empieza a poder participar de manera directa en esa actividad. Entonces puede ya experimentar de modo directo, no por eco, no por referencia, sino de modo directo, vivo, lo que es la experiencia de la dinámica espiritual o la experiencia de la dinámica en el reino del Señor. Y entonces allí está completado el ciclo de la entidad viviente. Evidentemente, cuando ella comienza a experimentar eso, ya no hay marcha atrás, no hay posibilidad de que esa entidad viviente vuelva a caer en el mundo de conciencia material. Ella permanece anclada, su conciencia allí, a el plano de conciencia de Krishna. Entonces eso es conciencia de Krishna.
Y hay una diferencia grande, fíjense, entre ese estado ya y el estado de conciencia de Dios. Ya de hecho, desde el mismo momento en que uno comienza a creer de manera con fe cierta en Dios, ya se tiene conciencia de Dios. Pero no se tiene conciencia de Krishna. Conciencia de Krishna requiere una profundidad. Conciencia de Krishna requiere un camino que todavía falta por recorrer. Así que conciencia de Krishna. En el estado de conciencia de Dios, uno puede volver, de hecho, cae y vuelve a caer y vuelve a caer en el ciclo de vida, nacimiento y muerte. Porque conciencia de Dios es todavía muy categórico, muy general. Pero en el estado de conciencia de Krishna implica un estado relacional absoluto con la personalidad de ese Dios. O sea, con la personalidad. Y la melosidad, la dulzura, la experiencia que se deriva de ahí es tan, pero tan atractivamente indescriptible que ya no hay posibilidad que tú puedas sentir atracción por nada más, a no ser por esa relación. Entonces, de manera natural, quedas en estado de perfecto samadhi, o de manera natural quedas en el estado de perfecto yoga. O sea, quedas completamente unido al Señor. Pero este unido significa unido en virtud del amor, unido en virtud de la relación, una relación viva y consciente. No significa fundido en el Señor, como la concepción Brahman, para nada. Entonces ya ese estado es estado natural, es lo que se llama realmente yoga. Entonces esa es la culminación perfecta del yoga. Mientras uno puede o no puede, logra o no logra acceder a ese estado, porque es en virtud de nuestra purificación creciente, al menos uno puede ir razonando no es la palabra, anhelando, deseando, reflexionando sobre ese estado, reflexionando y anhelando en su corazón de cuándo le será posible a uno desarrollar sentimientos crecientes por la personalidad de Dios, y cuándo le será posible a uno tener la virtud de tener acceso a sus maravillosos pasatiempos, a sus maravillosas actividades, a ese derroche de amor. Entonces ese deseo comienza por la fe, porque ese deseo no surge si antes no existe fe en que todo eso es cierto. Si uno no va desarrollando fe en que el Señor existe, si uno no va desarrollando fe en que ese Señor es el controlador de todo, que ese Señor es el ¿cómo se dice cuando? El sustentador, que ese Señor es el todo. O sea, si uno no va desarrollando fe después en que hay una posibilidad de desarrollar una relación con Él, si uno no desarrolla fe en que ese Señor tiene cualidades, si uno no desarrolla fe en que ese Señor tiene forma, si uno no desarrolla fe en que ese Señor desarrolla actividades, si uno no va desarrollando fe, o sea, si uno no va creyendo en todo lo que las escrituras autorizadas le va revelando a uno, entonces uno nunca puede desarrollar el deseo, porque el deseo nunca surge antes de la noción de realidad o de creencia. Uno primero tiene que tener una noción, al menos pequeña, de credibilidad, de creencia, de realidad, de que eso es real. Cuando uno tiene la idea, aunque sea vaga, de que algo es real, ya ahí puede surgir el deseo de caminar hacia ese algo, de experimentar hacia ese algo, de comprender ese algo, de vivir ese algo. Entonces la fe vuelve a ser de nuevo el punto de partida, la fe. Entonces tenemos que asociarnos con personas de fe clara, de fe cierta, de fe lúcida. Tenemos que también en nuestro corazón gritar al Señor por fe, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por fe, por fe, por fe. Tenemos que escuchar con atención, humildad y entrega, sin espíritu competitivo, sin espíritu de ir en contra, sin espíritu de sacar la lógica de las lecturas, no. Entrégate. Por primera vez en tu vida, entrégate. Baja la guardia, no quieras fajarte con el lector, no quieras buscarle las críticas, las dudas, simplemente ábrete, entrégate cuando se trata
de lecturas o conversaciones acerca del Señor, sus formas, pasatiempos, nombres y sus actividades con sus devotos puros. Entonces, en el capítulo número 13, después el Señor continúa instruyendo a Yuna y le comienza a explicar sobre la naturaleza, qué es la naturaleza, o sea, la energía material, qué es el disfrutador de esa energía y qué cosa es la conciencia. Y entonces le explica o le hace saber que aquel que entiende la diferencia que hay entre el cuerpo, el alma y la superalma, o sea, entre la energía material, entre la entidad viviente que está enredada en este mundo, que es la energía espiritual también, y entre el Señor Supremo o el alma suprema, que está más allá tanto de la energía material como del alma. Entonces el que comprende esa relación y diferencia se dice que tiene conocimiento pleno. Eso es lo que le explica Krishna a Arjuna en el capítulo número 13, y se dice que comprender ese conocimiento significa liberación. O sea, cuando usted llega a comprender eso, ¿por qué eso es liberación? ¿Por qué esa comprensión es liberación? Porque cuando usted llega a comprender qué es la energía material, entonces usted se da cuenta que usted no es el cuerpo. Cuando usted llega a comprender qué es la energía espiritual, entonces usted se da cuenta que usted no solo no es el cuerpo, sino que es una energía superior, eterna, etcétera, etcétera, todas las cualidades que Krishna describe en el capítulo 2 sobre el alma. Y cuando usted llega a comprender quién es el Señor Supremo y su dominio sobre tanto el cuerpo como el alma, entonces usted llega al punto donde usted quiere conocer a ese Señor Supremo y usted quiere entregarse a Él. Entonces, cuando usted llega a ese punto, ya nada lo detiene, ya nada lo ata. Usted está libre de dualidad porque usted ha comprendido las cosas tal y como son. Usted sigue durante el tiempo que haya que seguir en el mundo material, pero ya empieza a cambiar su forma de ver las cosas, su forma de pensar, su forma de actuar. Ya no, o sea, va a estar cada vez menos subyugado, menos atrapado por el mundo mental, porque usted va a estar cada vez más centrado, más situado en la búsqueda del Señor Supremo. Y esa es la actitud del practicante. Eso lo explica también Krishna en Srimad Bhagavatam, se lo explica también Krishna también a Brahma en el Brahma Samhita. O sea, Krishna explica que la actitud del practicante, del que le busca con seriedad, disculpe, del que le busca con seriedad, es asumir una actitud de búsqueda constante. Tiene que tener en su prioridad el buscar al Señor Supremo en cada momento, buscar la presencia, buscar la experiencia de Dios, buscar que Dios esté presente en su vida en cada momento. Él busca, trata de sentir, de experimentar, aunque sea por fe, la presencia del Señor en cada instante de su existencia. En los momentos que llama buenos, en los momentos que Él llama malos, en los momentos de día, en los momentos de noche, en los momentos que llaman sagrado, en los que no llaman sagrado, en los momentos de la comida, en los momentos del trabajo, en los momentos del estudio, en los momentos del amanecer, en los momentos de la relación con su familia, en todos los momentos. Él trata, mediante la fe primero, de sentir y de saber que de una forma u otra, allí, en medio de ese momento, también está el Señor Supremo. Y entonces Él, en sus momentos de meditación, recurre a su corazón y comienza ahora a centrar su meditación en su corazón, con la certeza de que la Escritura dice de que allí hay una representación del Señor Supremo, que es el que lo sostiene, lo mantiene y lo guía a todo. Y entonces él trata de centrar su atención en esa fe. Primero no ve nada, no observa nada, no siente nada, pero tiene la fe. Él sabe que allí, que si se mantiene el tiempo suficiente allí y se despeja, o sea, deja detrás todo lo demás, plano mental, ruidos, cosas allí, y trata simplemente de mantener, suspender allí su atención y su conciencia con la fe de que allí está también el Señor Supremo. Entonces a su debido tiempo Él va a comenzar a recibir esa presencia, a notar esa presencia, no en forma, no en nada, sino simplemente en certeza de presencia. Después es que vendrá a irse definiendo esa presencia.
O sea, la meditación empieza a cambiar su rumbo. Ya comienza a ubicarse en el Señor Supremo, donde el propio Señor dice que Él está ubicado. Es verdad que el Señor está en todas partes, pero eso se refiere a que todo está hecho de su energía, por tanto se puede decir que Él está en todas partes. Acuérdense siempre del ejemplo de la leche y sus derivados. Es verdad que la leche está en el queso, en el yogur, en las diferentes cremas que se hacen con esos derivados, pero en verdad ninguno de esos derivados es la leche, en verdad. Entonces, ¿qué hace? Aquel que quiera conocer a la leche comienza a meditar donde está la leche pura, donde está la leche. Dice la escritura que la leche está ubicada en este mundo material, en el centro, en el corazón de cada entidad viviente. O sea, el Señor, la representación de Él como sustentador de la creación material, está en su corazón. Entonces usted primero tiene que desarrollar fe en eso que dice la Escritura. Si usted sigue compitiendo con eso que dice la Escritura y usted sigue rebatiendo eso y pensando, no, pero también está allí, también está aquí, sí, perfecto. Entonces usted va a seguir buscando las expresiones secundarias o diluidas del Señor. No va a poderse encontrar directamente con Él. Ese es el veredicto de la Escritura. No estoy discutiendo ni contradiciendo la posición de nadie, solamente estoy diciendo lo que dice la Escritura. Usted decide por su cuenta si sigue diluyendo su atención en el Señor aquí o allá, o si trata de centrar su meditación en lo que la Escritura dice, sea en el corazón, y allí entonces buscar el encuentro con un Señor que tiene personalidad, un Señor personal, pero primero tiene que ubicar, primero tiene que experimentarlo para después poder experimentar su personalidad en la madurez de su meditación. Nunca piense que desde el principio va a poder experimentar la personalidad de Dios, ni a Dios como persona, ni sus cualidades, ni nada de eso, ni sus formas, ni nada de eso, y mucho menos sus actividades. Primero tiene que experimentar su presencia, su realidad. La fe primero tiene que ser fe y después la fe tiene que madurar y pasar a ser certeza por experiencia y tener la certeza como una sensación de que sí es real, de que usted está sintiendo que la presencia está allí. No tiene ninguna prueba. Usted todavía no puede ver nada, no puede nada, pero sin embargo usted puede sentir. Usted puede sentir. Y entonces usted en ese momento y a partir de ahí va a ubicar su atención en esa sensación que usted está sintiendo, en ese sentir. No se trata de una sensación física, de una sensación mental, es simplemente una impresión de conciencia. Se usted siente ahí algo, usted siente algo, pero sin embargo no hay todavía nada que se pueda divisar. Entonces, pero en esa sensación de conciencia, que es una sensación no expresiva, o sea, no hay expresión todavía, usted va a centrar en esa sensación. Su mente le va a robar la atención, pero usted la va a volver a traer para esa sensación. Y ya cuando se le pierda o se terminó pues la meditación o ya no pudo más, perfecto, no deja eso tranquilo, sigue con su cotidianidad y en su próximo tiempo de meditación usted va a volver al punto donde se quedó. Va a buscar esa experiencia de sensación y va a seguir allí. Hasta que poco a poco su atención se vaya depositando de manera más contenida, de manera más concentrada allí en esa sensación de presencia del Señor que le va dando los primeros vestigios de que es real. Ya la fe no es solo fe, ahora empieza a pasar a ser certeza con un vestigio de experiencia propia. Eso hace que su fe aumente, entonces usted sigue y a su debido tiempo entonces acompañado también esa sensación de el santo nombre. Entonces lo que le va a ir revelando todo lo demás, porque todo comienza por el nombre. En el nombre está contenido todo. Si ahora yo soy amiga suya y yo estoy acá y hablando de este amanecer espiritual y yo escucho su nombre o alguien me dice o me pregunta por usted, automáticamente cuando ese alguien me dice su nombre, ya automáticamente yo en ese nombre comprendo todo lo que yo conozco de usted, porque en ese nombre está la forma de usted, en ese nombre está los recuerdos que yo tengo sobre usted, en ese nombre está contenido, me viene a mi memoria
lo que a usted le gusta, lo que a usted no le gusta, su historia, su familia, sus relaciones de familia, quién es su padre, su madre, su abuelo. En ese nombre está contenido todo. O sea, toda la biografía, por decirlo así, de una persona que yo conozca, que sea mi amigo o lo que sea, toda su biografía, toda su información, toda la información de ella, se me revela automáticamente, me sale de mi memoria cuando me mencionan el nombre. El nombre entonces es como una vasija, el nombre es como un receptáculo, el nombre es como un contenedor donde se encuentra sintetizado, donde se encuentra codificado, donde se encuentra reunido todas las potencias del Señor. El Señor Chaitanya explica, el Avatar Dorado explica, oh Señor, tú eres tan maravilloso que has reunido en tus nombres todas tus potencias. Las potencias de Dios son ilimitadas, las potencias de la personalidad de Dios son ilimitadas y Él las tiene todas contenidas, Él las ha contenido todas, las ha reunido todas en el nombre, en su nombre. En su nombre están contenidas todas sus ilimitadas actividades, en sus nombres están contenidas todas sus ilimitadas formas, en sus nombres están contenidas todas sus ilimitadas cualidades, sus energías, sus potencias. Entonces esto quiere decir que el nombre, si yo desarrollo fe en eso, o sea, primero fe en que el Señor existe y después entonces fe en que ese Señor no solo existe, sino que es una persona, y entonces fe en que tiene nombre y fe en que ese nombre tiene contenido toda la potencia del Señor. Cuando yo llegue a ese punto, entonces ya yo puedo comenzar mi proceso de meditación en el nombre. Meditar en el nombre sin tener fe en el nombre es por gusto y se vuelve una ofensa. Primero hay que desarrollar fe en que en el nombre está contenido el Señor. Y por tanto, si yo medito en el nombre, a su debido tiempo se me va a ir revelando el Señor. La meditación es la puerta hacia el conocimiento o la comprensión que va más allá de los sentidos materiales. Con los sentidos materiales, la memoria, el pensamiento lógico, la inferencia, la deducción, etcétera, etcétera, usted puede llegar a cierto conocimiento, pero tiene un límite. Va a haber una parte del conocimiento que usted no puede acceder por esos métodos. Entonces hay que ir al método de revelación. Ese método de revelación es el método que se accede por la meditación o la contemplación. Por ejemplo, ¿cómo ustedes creen que Einstein pudo comprender la existencia de los agujeros negros en el espacio si no los podía observar, si no había prueba empírica de que ellos existieran, ¿verdad? Pero Einstein vivía absorbido en pensar en el espacio. Einstein, como un físico, se había absorbido por completo en el pensar. Su objeto de atención el único objeto de atención que comenzó a hacer en su vida era el espacio. Cómo funciona el espacio, la fuerza de gravitación universal, la energía, la luz, su velocidad. Se hacía preguntas como es que la luz se expande por todo el espacio, de qué forma, por qué los planetas dan vuelta, por qué giran, por qué no se salen de su órbita. O sea, Einstein, por su propia curiosidad científica, su atención se había concentrado, absorbido por completo. ¿Qué pasa cuando la atención se absorbe por completo en un elemento, una pregunta, una duda, una inquietud o un deseo de conocimiento? Entonces lo que pasa es que los sentidos suspenden su acción externa. No es que los sentidos dejan de funcionar, ellos siguen ahí listos para funcionar, pero es usted quien deja de estar en los sentidos. Su atención comienza a estar en el punto que ha robado su atención. Y entonces, evidentemente, cuando eso suceda, usted de manera natural cae en el siguiente estado, que es la madurez de la atención, que entonces es el estado de meditación. O sea, Einstein meditaba de modo natural en el espacio. Y entonces esa meditación a su debido tiempo fue lo que le pudo dar acceso a una comprensión que no se puede tener de otro modo. Es la comprensión de lo que está de manera sutil allí en eso, en lo que alguien está meditando. Se te revelan sus leyes profundas, sus leyes escondidas, cómo es que funciona. Se te revela el fenómeno que se está formando ya a nivel sutil, pero todavía no se ha manifestado a nivel material objetivo. O sea, se te revela todo. Entonces, presente, pasado, futuro, todo está allí contenido. Entonces puedes comprender
y de pronto después dices tu comprensión y te conviertes en un gran genio, un gran científico. Todo el mundo dice, wow, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo pudo hacer? Algunos te rebaten, te niegan y bueno, siglos después llegan a la conclusión por otros métodos de que tenía razón. Pero es la meditación, es la absorción. Entonces, cuando uno tiene fe en el santo nombre y llega a tener fe de que todo lo que es relacionado al Supremo está contenido en su santo nombre, entonces uno llega a la conclusión de que simplemente tiene que meditar en el santo nombre. Si medita en el santo nombre y si se absorbe en el santo nombre con esa fe y esa certeza, a su debido tiempo, en virtud de su purificación progresiva que el santo nombre va a ir realizando, entonces él va a ir ganando en revelación. Se le van a ir revelando comprensiones sobre ese santo nombre, por tanto, se le va a ir revelando progresivamente la suprema personalidad de Dios de modo progresivo. Evidentemente eso lleva unos añadidos, lleva a cuidarse de no cometer ofensas contra el santo nombre. Un día vamos a hablar de las ofensas. Lleva a cuidarse de buscar una correcta asociación con personas que apoyen, o sea, que incentiven su fe y no que la rebatan, no que la pongan en duda. Lleva esas cositas y entonces uno se va revelando. Pero no se puede aspirar a tener la comprensión de Krishna directamente, o sea, de Dios como personalidad directamente, sino que hay que irlo recibiendo en virtud de la fe y en virtud de la misericordia que Él tenga para con nosotros. Pero ese es el punto. La meditación siempre va a ser la respuesta, pero no basta con la meditación, sino que hay otra cuestión: en qué elemento, en qué objeto, en qué yo voy a depositar mi meditación. Esa es la diferencia entre Bhakti y otras propuestas meditativas. El Bhakti es una enseñanza dada por el propio Señor, donde Él se propone a Él mismo como objeto de meditación. El Bhakti, en la ciencia de relación con el Supremo, el Señor se muestra, se revela a Él mismo como objeto de meditación y explica cómo se puede acceder a ese objeto de meditación. Sin embargo, las diferentes otras maneras, ejercicios meditativos, dan como objeto de meditación a otro elemento diferente del Señor mismo. Entonces, por eso el devoto se queda con el método dado por el Señor mismo. Él sabe que por los otros métodos también puede calmar su mente a su debido tiempo, controlar sus sentidos a su debido tiempo, como se dice, ejercitar su concentración a su debido tiempo y transformando su vida a su debido tiempo, así vida tras vida, hasta que llegue un momento en que pueda llegar a hacerse preguntas sobre Dios y a crear fe en Dios. O sea, todos esos métodos son para irte alistando y supuestamente cuando tú lo tengas todo controlado, que tu mente esté quieta, entonces tú podrás ver con tu inteligencia y tu inteligencia te llevará a la conclusión de que existe un ser supremo. Y entonces tú tendrás que desarrollar fe en ese ser supremo y después entonces tendrás que comenzar a meditar en él. Entonces el devoto, en virtud de la revelación que el propio Señor hace sobre Bhakti, el devoto comprende eso y dice, bueno, yo voy a tratar si donde hay que llegar es a la meditación del Señor, yo voy a tratar de ya irme encaminando en ese sentido. Entonces voy a buscar quien me instruya en ese sentido y quien me dé la potencia interna necesaria para realizarlo, o sea, quien despierte en mí la fe necesaria. Pero además de eso, el Señor ha tenido una bendición para con aquellos que creen en ese camino, y es la bendición de revelarle cuál es la práctica meditativa por excelencia en Kali Yuga. El Señor ha revelado su santo nombre y lo ha dado como práctica meditativa y práctica trascendental. Entonces el devoto cree fielmente en eso y comienza a centrar todo su énfasis, su atención en la meditación del santo nombre del Señor. Él empieza a dejar todo poco a poco de lado y va centrándose cada vez más en ese ejercicio, porque él ha depositado completa fe en que no por gusto el Señor ha dicho que es la práctica indicada para Kali Yuga, que es una época compleja donde el espíritu de deterioro está acechando cada vez más todo lo que se refiere a la entidad viviente.
Kali Yuga es una época donde hay influencias crecientes que van a hacer cada vez más difícil el desarrollo de fe cierta, fe verdadera en la suprema personalidad de Dios, porque el mundo está cada vez más metido en entretenimientos. El mundo se entretiene de dos maneras. Entretenerse quiere decir que algo está robando su atención. Y hay solamente dos cosas que pueden robar la atención de la entidad viviente. La primera cosa es lo agradable y la segunda cosa es lo desagradable. A usted le pueden robar su atención aquello que le gusta, o sea, lo que le agrada, lo que resulta atractivo, rico, placentero, eso le roba su atención. O sea, cuando usted se siente que no puede despegarse de internet, no puede despegarse de Facebook, no puede despegarse de un plato rico de comida, no puede despegarse de un cierto tipo de películas, no puede despegarse de una cierta actividad, usted, en verdad, por decirlo así, se ha vuelto adicto a eso. O sea, el placer, ese tipo de placer absorbe su atención. Y lo otro que absorbe su atención es el sufrimiento. Cuando hay cosas muy desagradables que están sucediendo en su vida, a nivel personal o familiar, o a nivel de ciudad, o a nivel del mundo entero, como las guerras, las pandemias, los conflictos familiares, los problemas personales, las enfermedades crónicas, los dolores, las malas noticias, cosas así, también absorben su atención. Entonces esas dos cosas son las herramientas fundamentales que utiliza. Entonces, ¿qué pasa? Kali Yuga, o la personalidad de Kali Yuga, utiliza esas dos herramientas. En el mundo van a haber cada vez más de las dos cosas. O sea, los entretenimientos van a ser cada vez más variados y absorbentes. Incluso van a estar disfrazados de camino religioso, van a estar disfrazados de camino espiritual, van a estar disfrazados, pero no van a ser más que entretenimiento. La escritura lo predice, el Señor dice, yo mismo, o sea, un Sudra disfrazado de Brahmana va a entretener a toda la humanidad y va a hacer que lo sigan, o sea, la va a descarriar. El Señor Jesús también habla de los falsos profetas o de los lobos disfrazados de cordero, ¿verdad? Y también vamos a ver que va a haber a la par más conflicto, más guerra, más ira reprimida, más odio, más mezquindad, más avaricia, o sea, más enfermedades, o sea, más sufrimiento, más sufrimiento. La vida es también cada vez más compleja porque el ser humano, cuando el ser humano sigue su propia noción de camino y se olvida de las indicaciones que el Señor da desde el principio de todos los tiempos, el ser humano inevitablemente se pierde. Krishna lo dice Bhagavad Gita, eso lo vimos en el Bhagavad Gita. Krishna dice, pero sin embargo, o sea, si actúas de acuerdo a mi orientación, tienes el triunfo asegurado, pero si decides actuar de acuerdo a tu propio criterio, entonces te encaminarás hacia la perdición. O sea, y no hay solución, no hay salida. Aquel que piense que por sí mismo, por su propio criterio, sin una referencia sabia, sin aceptar un consejo sabio, puede triunfar en salir del enredo del mundo material, que es lo mismo que salir del enredo del sufrimiento y el nacimiento y la muerte. Entonces esa persona debe ser considerada como la más ignorante de todas. Claro, se le permite que siga haciendo el intento, pero va a llegar un momento en que se va a frustrar. Va a llegar un momento en que va a llegar a un estado de sufrimiento tal que se va a dar cuenta que no puede, no hay salida. Y no es que el Señor quiere mandarnos, no es que el Señor quiere gobernarnos, no es que la suprema personalidad de Dios quiere decirnos obligatoriamente lo que hay que hacer. Cuando el Señor desde el principio de los tiempos nos revela ciertas actividades prescritas o ciertos consejos o guías orientativas por las cuales deberíamos guiarnos en nuestros comportamientos, forma de actuar, etcétera, etcétera, cómo dirigir nuestra vida. Él no lo hace para gobernar a la entidad viviente. El Señor no quiere gobernar porque el Señor es libre y lo más que quiere es que todos sean libres, pero libres desde el conocimiento. El Señor lo hace como propuesta. Todos los deberes prescritos en la Escritura, todas las indicaciones son simples propuestas. La entidad viviente tiene la libertad de por sí misma decidir
si las toma amorosamente como un consejo amoroso de un padre o de un amigo, o si las ve como una imposición. Si las ve como una imposición, las va a rechazar porque la entidad viviente por naturaleza rechaza la imposición. Pero si la ve como el consejo amoroso de un amigo querido, entonces las va a tener a bien y las va a seguir porque va a comprender que son para su perfecto andar en este mundo cada vez más enredado. Entonces es bueno reflexionar en eso porque mucha gente tienen a Dios en su mente como un impositor, alguien que impone, ¿verdad? Y entonces, pero el devoto ve a Dios como alguien completamente amoroso que está cuidando de él y por eso quiere o le da ciertas instrucciones y se la da de la mejor manera posible. Vamos a ver que las instrucciones que el Señor ofrece a través de sus representantes puros las ofrece de manera diferente en cada época, pero siempre son las mismas. Recuerdo un pasaje de las Escrituras cristianas donde una vez el Señor Jesús parece que sus indicaciones estaban contradiciendo a la ley de los judíos, pero Él dice, yo no vengo a negar la ley ni a abolir la ley, sino vengo a hacer que se cumpla hasta el último punto. Pero lo único que Jesús muestra la ley, muestra el mismo principio de amor de Dios, de un modo que fuera comprensible para ese momento, para esa época y para ese pueblo. Esa es la sabiduría del representante puro del Señor. Nunca niega el mensaje, nunca da un mensaje diferente, aunque siempre es diferente. La esencia es la misma, pero tiene la sabiduría dada por la misericordia de Dios de mostrar el mensaje tal y como sea más apropiado. Pero nunca sacrifica el mensaje, porque Él sabe que sacrificar el mensaje y transformar su esencia sería una actitud malvada hacia la humanidad. Porque el mensaje de amor de Dios es uno solo y está guiado por su sabiduría. Si usted inventa otro mensaje, usted debe saber que usted está cometiendo el crimen mayor, porque es el crimen de desviar a toda la humanidad. Así que aquellos que están inventando su propio mensaje, aquellos que están tratando de transmitir su propia teoría, por muy bien sustentada, muy hermosa, muy atractiva, muy adornada con poderes místicos, muy adornada con millones de seguidores, pero si no coincide perfectamente con la dada por el Señor Supremo, entonces deben saber que están incurriendo en el crimen más terrible de todo y a su debido tiempo deberán de dar cuenta por esta actitud. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, que tengamos la dicha también concedida por Él de desarrollar fe, desarrollemos fe y meditemos en los santos nombres y comprendamos a su debido tiempo que en el nombre de alguien está toda la información de ese alguien. Entonces, si yo medito en ese nombre con ese tipo de fe, a su debido tiempo se me irá revelando por experiencia propia toda esa información que mientras tanto voy a ir recibiendo diariamente mediante mi estudio, mediante mi lectura, mediante mis conversaciones, para ir enriqueciendo mi fe. Pero a su debido tiempo todo eso que estoy escuchando, todo eso que estoy leyendo, lo voy a poder experimentar por experiencia viva. Pero a su debido tiempo, según también yo me vaya purificando en virtud de la fe y de la entrega con la cual practique la meditación de los santos nombres, que no es más que una forma fácil de relación directa con mi Señor. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Krishna, Hare